teniendo algunos problemas ahí con la señal, con las redes. Vuelvo nuevamente a decir que estoy tratando de dar un mensaje que no sea solamente el mensaje de Carlos Javier Mejía, lo que yo quiero, lo que yo trato de decir para figurar, para tratar de lucir como alguien que sabe de materia o esto y lo otro. No, en realidad no. Por eso busco de Dios, por eso ayuno, porque quiero que sea Dios el que traiga un cambio a Nicaragua. Muchas veces he venido repitiendo que Nicaragua y las naciones no tienen ahorita un problema político, social ni económico. Estamos enfrentando poderes de la oscuridad. Jesucristo dijo que nos íbamos a enfrentar a estos poderes, pero también nos dijo que la iglesia es el poder de Jesús aquí en este mundo y que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerían contra el poder de la iglesia. En Santiago capítulo 4 dice: obedezcan a Dios, resistan. La palabra istete es no solo resistir, de empujar hacia atrás a quien viene contra ti. La palabra istete es un verbo imperativo que también significa combatir. Es un término militar de luchar, combatir, hacer que el enemigo huya. Dice: obedezcan a Dios como condición, prerequisito, obedezcan a Dios. El que anda libreteado no puede resistir al diablo, porque está sujeto a los poderes del diablo, está atado, está esclavizado al pecado. Entonces necesitamos estar en obediencia a Dios para poder resistir al diablo, hacerle lucha, guerra, combate. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos oración, ayuno, lectura de la palabra, estar llenos de la alabanza de Dios, llenarnos del Espíritu Santo. Dice Dios en su palabra que somos templo del Espíritu Santo. Y es donde yo quiero aquí recalcar, para los que nos volvemos tan apocalípticos, tan fatalistas, tan negativos, que empezamos a darle todo el mérito y le atribuimos todo el poder a Satanás, que él ya gobierna el mundo, pero se nos olvida que somos la luz del mundo, la iglesia, colectivamente los que le creemos a Jesús, a Dios, los que le creemos al Espíritu Santo, y creemos que hay huestes de ángeles, que hay millares y millares y millares de ángeles y arcángeles, de querubines y serafines que pelean a favor nuestro. Se nos olvida que somos esos que tenemos el poder, la capacidad de obedecer a Dios si nos sujetamos al Espíritu Santo que mora en nosotros, y tenemos la fuerza, tenemos la ayuda de Dios, poder sobrenatural, todopoderoso, soberano. Y dice: resistan al diablo y éste huirá de ustedes. ¿Por qué quiero hablar esto? Miremos Nicaragua. Toda una historia de tragedia, de pobreza, miseria, corrupción, brujería, hechicería, maleficio. Hoy se ha estado celebrando desde ayer, el 19 de julio. Y miramos que en Managua se ha creado esta señora un pentagrama como símbolo de ritual satánico, donde Lucifer reclama poder sobre el agua, sobre el fuego, sobre los aires, sobre la tierra, sobre la comida que comemos. Donde hay brujos que hacen ayunos prolongados, donde hay gente metida en la hechicería, en practicar sacrificios humanos, sacrificios de animales, donde brujos se escalan las montañas para ellos pedirle, invocar a Satanás, a Lucifer, y pedirle poder para ellos, alcanzar poder y desatarlo contra naciones, contra ciudades, traer pobreza, traer miseria, traer calamidad, traer escasez, traer de aflicción de espíritu, depresión, ruptura de matrimonios, divorcios, y causar toda una serie de males como el COVID,
como las enfermedades, el cáncer, el tumor, diabetes, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez, mucha gente, millares de personas aquí en Nicaragua mismo, queremos ver un cambio, pero no queremos obedecer a Dios. Queremos vivir una vida a medias, hay un pie en el infierno, otro en el cielo. Hoy ando bacanaleando, tomando guaro, consumiendo alcohol, fumando, fornicando, adulterando. Y el fin de semana, pues el domingo, a ver si voy a la iglesia, si me voy a la misa, me voy al servicio de la iglesia, al culto. Y le pido perdón a Dios. Y como rezo, oro, peco, pero rezo empato con Dios, estamos tana catana. Esa es la nueva cristiandad que se ha venido al mundo. Entonces, aquí en Nicaragua tenemos no un problema social, no un problema político, no un problema económico. Tenemos un problema de bancarrota espiritual en muchos lugares de Nicaragua a través de la historia, donde la iglesia ha estado apagada. Hay iglesias donde yo asisto, donde el fuego del Espíritu Santo está prendido en las vidas de las personas que están reuniéndose, que estamos reuniéndonos. Estamos yendo a las montañas a orar. Estamos buscando agradar a Dios, servir a Dios, mantenernos en integridad, en santidad. Sin santidad nadie podrá ver la gloria ni el rostro de Dios. Pero a veces creemos que vivir un evangelio de Jesucristo a medias, de tibieza. Jesús dijo: para el que no es ni caliente ni es frío, por cuanto no eres ni caliente ni frío, y eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. La gente cree que podemos jugar con Dios, con la gracia y con la misericordia de Dios, pero no podemos. Dios es santo, Dios es puro, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero no podemos andarlo tocando con las manos sucias, con el corazón lleno de groña, de contaminación de pecado, de odios, resentimientos. Dice: amad a vuestros enemigos y orad por ellos, dijo Jesús. Es uno de los mandamientos más difíciles en la Biblia. Orad por aquel que te ofende, por aquel que te hizo daño, por aquel que te hizo tanto daño. Orad por él, bendecirlo y amarlo. Así que ese es el gran reto. Mí es la venganza, dice el Señor, yo repagaré. A mí déjame a esas personas que ya perdonaste, porque yo les voy a pasar la cuenta si ellos no se arrepienten de su maldad. Lo otro es que a veces aquí en Nicaragua encontramos toda una gran división entre los azul y blanco. Unos se denigran a otros, unos tratan de manchar la imagen de otro, y el enemigo feliz porque no hay unidad, porque la palabra de Dios dice, Jesús dijo que una casa dividida, una nación dividida fracasa, colapsa, no se sostiene en pie. Y recordemos que para hacerle frente a un enemigo poderoso, Jesús siempre era un gran matemático, financiero, que dijo: si vas a construir una torre, si vas a construir un partido, una oposición política, si vas a construir esta torre, mejor siéntate primero y haz los cálculos. Mira cuánto te va a costar construir esa torre, recursos y conocimientos. Porque no sea que empieces a construir esa torre y después no ajustes y quedes a medio palo, a medio camino, y hagas el ridículo delante de toda la gente. Si vas a ir a una guerra, dice, con 10,000 hombres a pelear contra otro rey que viene con 20,000, y miras que es demasiado poderoso, dice, mejor manda carta de paz.
Entonces nosotros no queremos aplicar principios de la palabra de Dios, principios bíblicos, que el rey David a veces los tuvo que usar y recurrir a esos principios para poder luchar. ¿Saben por qué el rey David ganaba guerras y batallas y no había enemigo que le hiciera frente? Porque David era un adorador, era un cantor, era un escritor de salmos, de alabanzas, escribía oraciones. Y para él un día, decía, estar en tu santuario, Señor, es mejor que 1000 días alejado de tu templo, de tu presencia. Entonces nosotros te necesitamos, para eso leer la Biblia, para llenarnos de comida espiritual. ¿Por qué necesitamos ayunar? Porque necesitamos comida espiritual. No solo necesitamos la comida que comemos por la boca 3, 4 veces por día algunos. No solo necesitamos llenar el cuerpo de comida para estar fuertes físicamente y los músculos y todo. A veces tenemos que parar para ayunar 3 días, 5 días, 7 días. Los días que Dios te capacite en ayunar, para lavarte, limpiarte, santificarte, para apartarte para Dios, para escuchar su voz y recibir instrucción y aplicarla y ejecutarla. Y David hacía eso, se iba a las guerras y llevaba a los cantores, llevaba el arca del pacto, y era un júbilo de miles de cantores alabando, adorando a Dios delante de los ejércitos. Y había tal júbilo, había tal presencia de gloria, del poder sobrenatural de Dios que descendía a todo el pueblo de Israel y a los guerreros, a los soldados, que los enemigos, con solo escuchar cuando venía el ejército de David, entraban en pánico, en terror, en miedo, y huían y eran derrotados. Hasta David danzaba al son de las alabanzas, le danzaba a Dios, y no le importaba que se burlaran de él, ni su propia esposa, la hija de Saúl, se burló de él. Eso no lo detenía a él para él danzarle a Dios. No, pero hay quienes quieren andar ahí en los bacanales y en las fiestas, en los bares, en las discotecas. Ahí sí se la saben toda bailando. Ahí sí no les da vergüenza. Pero ir a la iglesia, danzar, alabar, gritar de júbilo, cantarle a Dios, adorarle, arrodillarse, postrarse en tierra ante la presencia de Dios y llorar delante de su presencia, conmoverse delante de su presencia. Cuando tú conmueves el corazón de Dios porque tu corazón está contrito y humillado, tú tocas el corazón de Dios. Y ahí es donde Jesús dice, todo lo que le pidas al Padre, cuando lo has conmovido, creyendo y sin dudar en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. Queremos un cambio para Nicaragua, pero pura politiquería barata, pura politiquería criolla. No hay oración, no hay ayuno, no hay alabanza, no hay búsqueda del rostro de Dios postrados en el suelo, escuchando alabanzas tirados en el suelo. No hay. Y así después le reclamamos a Dios: Dios, vos no nos haces caso, ni nos escuchás. ¿Cómo nos va a escuchar? Contaminados, con soberbia, con odio, con rencor, con orgullo, sin capacidad de perdonar, sin capacidad de orar. Yo quiero hablarle a los que son sandinistas, a los que son PLC, conservadores, a los que son de los distintos partidos políticos. Mira, Jesús dice, la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo en el que en él crea, que crea en Jesús, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y oí lo que dice, porque Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo, para evitar que el mundo vaya al infierno eterno.
Jesús estuvo dispuesto a ser crucificado, clavado en la cruz, escupido, corona de espinas sobre su cabeza. Él estuvo dispuesto a aguantar el martirio de la crucifixión, el estar en el Getsemaní, en aquel monte donde empezó a derramar gotas de sangre de la presión alta que sentía, porque estaba rodeado de potestades y principados. Ahí estaba Satanás, mientras Jesús venía y le decía a sus discípulos: por favor, velen conmigo, oren conmigo. Y se apartaba un ratito y ya estaban dormidos. Estaba solo Jesús. Sus discípulos dormían, descansaban, se libreteaban, peleaban entre ellos por puestos. Peleaban porque querían ser el más importante. Y a la hora de interceder por él, se dormían. Jesús estaba solo, enfrentado a potestades, a principados, a Satanás que estaba en ese lugar. Jesús se sentía solo. Jesús oraba, intercedía y decía: Padre, no quiero ir a esa cruz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Porque, Señor, si yo no voy a esa cruz, toda la humanidad se va al infierno eterno y se pierde. Y yo estoy dispuesto a morir por ellos, para que ellos no se pierdan, no se vayan al infierno eterno. ¿Qué estás haciendo tú por Jesús? ¿Qué estás haciendo por el que derramó su sangre por ti? ¿Qué estamos haciendo, odiando, repudiando, sintiéndonos superiores, mejores que los sandinistas, que los sapos, como se les dice? Yo nunca he usado ese término, ni lo voy a usar nunca. Porque aún muchos de esos sandinistas, muchos, se van a convertir a Jesús un día de estos. Cuando el poder de Satanás sea roto en sus vidas y vengan al camino de Jesús. Yo no voy a hablar ni llamar así a alguien que porta la imagen y la semejanza de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Yo le hago un llamado a los sandinistas. Yo no te odio, hoy te bendigo. Yo hoy pido para que las cadenas sean rotas en tu vida, pero así también oro para que todos los azul y blanco, los superiores, los que nos creemos la mamá de Tarzán, que eso nadie nos gana, yo soy el más calificado. Yo hoy oro por tu arrogancia y por creerte que eres como el fariseo que llegó a orar en el templo y que le decía a Dios: Señor, yo te doy gracias porque soy bonito, porque soy la mamá de Tarzán, porque ayuno tantas veces por la semana, porque doy diezmos y doy ofrenda, porque voy a la iglesia, porque voy a la misa. Te doy gracias porque vos sacaste la lotería, te sacaste la lotería. Ahí estaba el fariseo. Allá estaba el pecador, el que cobraba impuestos, que ni siquiera se atrevía a levantar su mirada ni su rostro al cielo, porque sentía vergüenza de quién era. Y solo decía: ten misericordia de mí, sé propicio de mí, ayúdame. Yo estoy aquí para ayudar al que está perdido. Jesús dice: yo no vine para condenar a los que andan perdidos, a las ovejas perdidas. Voy a dejar las 99 que están bien para ir detrás de las que están perdidas. Mi trabajo es ir detrás de las ovejas que están perdidas, dominadas por poderes de la oscuridad, por fuerzas invisibles que a veces nosotros no estamos pensando. Como Pablo dijo, no peleamos contra mera carne y sangre, contra seres humanos, sino contra potestades, principados, huestes de maldad de las regiones invisibles de la oscuridad. Así que yo les hago el llamado a los sandinistas y a los no sandinistas. Y les recuerdo que no hay uno solo bueno, dijo Jesús. No hay uno solo bueno, todos
necesidad de pedir perdón, de arrepentirnos de todos nuestros pecados, porque solo toma un pecado para irte al infierno. No 100, no 1000, no 3000, no 1.000.000 de pecados, solo un pecado para que te vayas al infierno eterno, a quemarte por la eternidad. Jesús dio todo, dio hasta la muerte y hasta la máxima humillación para que tú y yo no vayamos a un infierno eterno. ¿Y qué estás haciendo tú para darle gracias? No para ganarte una recompensa o el mérito de ser salvo, porque nadie se salva por obras, pero nos salvamos para hacer el bien, para perdonar, para ser el mejor ejemplo en la humanidad de una luz que brilla con buenos testimonios para los que son del mundo y están perdidos, aunque no te quieran al inicio. De repente empiecen a ver esa luz que brilla en ti, que es el Espíritu Santo que mora en ti. Yo le hago un llamado a toda Nicaragua, a todas las naciones en Honduras, Estados Unidos y todas las naciones de la tierra, arrepentirnos del odio, del resentimiento, que es lo que alimenta más al monstruo para que sea más poderoso, que es Satanás, que es Lucifer, que ha gobernado Nicaragua, porque mucha gente, al expresar ese odio, al expresar su deseo de condenación, lo que hace es alimentar al monstruo de Satanás, de Lucifer, de la brujería, de la hechicería, para que se esclavicen aún más y no puedan ser rescatados de las cárceles de oscuridad que les tienen presos con grilletes, con sacrificios humanos, con conjuros, con toda forma de prácticas ocultas. Por favor, en el nombre de Jesús, yo oro y pido por Nicaragua y las naciones que se rompan yugos de esclavitud, que se abran las puertas de las cárceles de oscuridad, donde hay poderes satánicos de brujería, de hechicería, de maleficio y de ocultismo, de ritos, de entierros, de amarres y de todo sacrificio humano y de animales, que se rompan en el nombre de Jesús, que sean cancelados los poderes de la oscuridad en Nicaragua, en las naciones, y se quema el coronavirus, se quema el miedo al coronavirus, se quema el miedo en el nombre de Jesús, se queman las enfermedades en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre. El poder de su sangre, la sangre de Yeshua HaMashiach, la sangre de Yeshua HaMashiach. Cubre, Señor, a Nicaragua, cubre las naciones. Lávanos y perdónanos. Lávanos y perdónanos, Señor. Tú viniste a rescatar, a salvar al que está perdido. Y eso incluye a sandinistas, a liberales, a conservadores, a independientes, azul y blanco, como se quieran llamar o querramos llamarnos, bautistas, católicos, asambleas de Dios. Él vino a salvarnos. Él quiere que a través como hizo Moisés cuando fue a enfrentarse al faraón, Dios dice que Moisés, después de 40 años en el desierto y de haber sufrido aislamiento, soledad, fracaso, vergüenza, humillación, escasez, dice que era y ese fue el Moisés que Dios mandó al hombre más manso de la faz de la tierra, porque ya no estaba contaminado de ego, de egolatría, autoadoración. Dios, un Dios trino. Moisés era manso y humilde. No buscaba lo suyo, buscaba cumplir la voluntad de Dios. Hasta el día en que los políticos se humillen y se postren, cabeza, cara en tierra y de rodillas.
ante el poder, ante la presencia preciosa, maravillosa de Dios, allí veremos cambios en Nicaragua. De otra manera, seguiremos mirando a Satanás crecer más, tener más poder. Pero aquí es donde para con nosotros. ¿Qué es lo que Satanás va a hacer en Nicaragua y en las naciones? Si nosotros nos vamos a parar en la brecha, abandonar el pecado, el odio, el rencor, el orgullo, la prepotencia.